Desde HiVip queremos mostrarte las posibilidades que te ofrece nuestro innovador servicio de grabación de videopresentaciones en el ámbito educativo. Vamos a ver algunos ejemplos muy sencillos para explicarle a los más pequeños algunos conocimientos básicos del lenguaje, las matemáticas o la biología. Comencemos el primer ejemplo didáctico con la asignatura de lenguaje, aprendiendo a analizar una oración. Para ello es necesario que conozcamos un concepto fundamental, la oración. En toda oración hay un sujeto y un predicado. El sujeto es quien realiza la acción o de quien se dice algo. El predicado describe la acción que realiza el sujeto, es lo que se dice del sujeto. Además, dentro del predicado nos vamos a encontrar un verbo. El verbo será el núcleo de nuestra oración. Estos tres elementos, sujeto, predicado y verbo, serán los que debamos identificar siempre en toda oración. Veamos un ejemplo. Tenemos la siguiente oración. El avión aterriza en el aeropuerto. Lo primero que debemos hacer es identificar el sujeto. ¿Quién realiza la acción? El avión. Por tanto, el avión es el sujeto de nuestra oración. A continuación, identificaríamos el predicado. ¿Cuál es la acción? Aterriza en el aeropuerto. Por tanto, aterriza en el aeropuerto, el resto de la frase sería el predicado de nuestra oración. ¿Y el verbo cuál sería? El verbo sería aterriza. Este sería entonces el núcleo, ya tendríamos analizada la oración. Cambiemos ahora de materia y aprendamos cómo hacer unos sencillos cálculos de geometría. El perímetro. Por perímetro entendemos la suma de los lados de la figura. Nosotros nos vamos a centrar en una figura que todos conocemos, el cuadrado. Como todos los lados de un cuadrado miden lo mismo, todos van a medir A. Ahora que ya tenemos la figura dibujada, solo nos queda calcular su perímetro. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo, solamente tenemos que sumar uno a uno cada uno de sus lados. A más A más A más A, o lo que es lo mismo, 4 veces A. Aquí tienes la fórmula. Ahora aprendamos a calcular el área de una figura. Para ello tenemos que saber que el área es la superficie que ocupa dicha figura. En el caso del cuadrado, la superficie que ocupa esa figura es esta. Para calcular ese área tendremos que multiplicar la base del cuadrado por su altura. En este caso, al ser un cuadrado, la base y la altura se corresponden con dos de sus lados. Como ya sabemos que todos sus lados miden lo mismo, lo único que tenemos que hacer es multiplicar lado por lado para obtener el área. Esta sería la fórmula correcta de calcularlo. Aquí tenemos la fórmula. A mayúscula es igual a A por A, o lo que es lo mismo, A al cuadrado. En resumen, aquí tenemos por un lado el cálculo del perímetro del cuadrado, que es la suma de sus lados, con su respectiva fórmula. Y por otro lado tenemos el cálculo del área del cuadrado, que es lado por lado, con su respectiva fórmula. En el área de biología aprenderemos unos conceptos básicos acerca de la anatomía humana. El cuerpo humano se compone de músculos, huesos y órganos. Nosotros vamos a centrar nuestra atención en la parte de la cabeza y en ella vamos a analizar algunos de los músculos, huesos y órganos fundamentales. Tenemos aquí la cabeza en 3 dimensiones de una persona. La podemos ver de más cerca, la podemos poner de perfil. Dentro de ella tenemos los músculos, los huesos y los órganos. Aquí vemos los ojos, llegamos a ver los pulmones, vemos también el cerebro. Y como veis, vamos a volver a poner en su posición inicial. Como veis, en HiVip contamos con un fuerte potencial didáctico clave para el desarrollo de contenidos interactivos y de interés por parte de profesores y editoriales que seguro que enriquecen el proceso de aprendizaje del alumno.
Contáctanos y te contaremos cómo.